Osciloscopio digital. Generador de funciones. Multímetro digital. Fuente de alimentación bipolar. Pinzas de corte. Cables BNC Caimán. O puntas atenuadoras. Protoboard. Cables Banana Caimán. Cables Caimán. Puntas de prueba para multímetro. Conector T para BNC. Cables BNC-BNC. Amplificador LM741CN. Alambre telefónico. Resistencias de 10 kΩ a medio watt. Resistencias de 1 kΩ a medio watt. Para iniciar esta práctica realizaremos el circuito del punto 2 del trabajo en casa. Como se muestra en el circuito sugerido, el inciso A pide que midamos la resistencia R1 para poder medir su magnitud. Colocamos en la opción de ohms el multímetro. Las puntas del multímetro las colocamos en los extremos de la resistencia a medir, en este caso R1. Repetimos el procedimiento con las puntas del multímetro en R2, R3, R4, R5 y R6. Para el punto C mediremos el voltaje del nodo B. Para hacerlo colocamos en la opción voltaje de corriente directa. Colocamos la punta negra que corresponde al voltaje negativo en el común de todo el circuito y la punta roja donde está la señal en el nodo B. Para medir el voltaje de alimentación negativa, colocamos la punta roja en la terminal 4 del op-amp y la negra en el común. En la terminal positiva colocamos la punta roja en la terminal número 7 del op-amp y verificamos que esté alimentado con 12 volts como lo pide la práctica. Para medir el voltaje de salida del op-amp, colocamos la punta roja del multímetro en la terminal número 6 del op-amp
y la punta negra la dejaremos igualmente en el común de todo el circuito. Para el inciso D, utilizamos la ecuación de ganancia para un amplificador inversor, la cual se obtiene por el análisis de nodos del circuito. y para finalizar llenamos la tabla 2.0 con los valores medidos y calculados. En este experimento comprobaremos que el OP-AMP no solo invierte señales de corriente directa, este es el circuito sugerido. Podemos medir los resistores antes de montar. Para asegurar que están colocados correctamente, los mediremos con el circuito ensamblado, de la manera en que los medimos en el experimento número 1. Medimos el valor de R1, resistor 2, R3, y R4. El voltaje de alimentación positiva. Ahora medimos el valor de voltaje de alimentación negativa en el OP-AMP. Para el punto D, conectaremos la señal de entrada y de salida al osciloscopio, haciendo uso del panel de control del osciloscopio como aprendimos en la práctica número 1. Veremos la amplitud y la frecuencia de dichas señales. Para el inciso C, utilizamos la ecuación de ganancia para un amplificador inversor, la cual deducimos por el método de nodos. Teniendo estos valores llenaremos la tabla 2.1 y comprobaremos los valores medidos con los calculados, pero como lo pide el inciso F. Por último, graficamos en papel milimétrico la señal de entrada y la señal de salida que apreciamos en el osciloscopio. Para el inciso H, añadiremos una señal triangular por medio del generador de funciones y graficaremos las señales vistas en el osciloscopio. Para el inciso K, introduciremos una señal cuadrada de 2 volts pico pico a una frecuencia de 1 kHz y graficaremos las señales vistas en el osciloscopio. Armaremos el circuito del punto número 6 del trabajo en casa y tenemos el circuito sugerido. Para el inciso A, mediremos la resistencia del resistor 1, Resistor 2, resistor 3, resistor 4, resistor 5 y R6. El voltaje de alimentación negativa. El voltaje de alimentación positiva
Para el inciso C, mediremos el voltaje en el nodo A y nodo B. El voltaje de salida Por último, con los valores medidos y calculados llenaremos la tabla 2.2 de la práctica.